Muchos lentes. Caracoles necesitaban los lentes, ¿no? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la primera conferencia magistral que tendremos el día de hoy en este octavo congreso de sincretismo artístico. Damos la bienvenida a Víctor Renza, quien nos va a impartir la conferencia titulada Cuando artistas e instituciones culturales experimentan con nuevas tecnologías, co-creación de valor en la Web 3. Voy a leer la semblanza de Víctor Renza, doctorado afiliado al Departamento de Comunicación y Cultura de B1 Norwegian Business School e investigación de Nordic Center for Internet and Society en Oslo, Noruega. Su trabajo se centra en explorar la intersección de las artes y la tecnología y su impacto en contextos organizacionales, sociedad, negocios e individuos. Sus intereses de investigación se centran en temas relacionados con la sociología organizacional y sociología de la tecnología, como la construcción de comunidades en Internet, la autogeneración y la interacción de individuos con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, IA, realidad mixta, metaversos, blockchain, así como en la construcción de la Web 3 como nuevo paradigma del Internet. Víctor ha publicado en revistas como New Media and Society y presentado sus resultados de investigación en diversas conferencias como European Group for Organizational Studies, EGOS. Damos la bienvenida a Víctor y agradecemos su participación. Adelante, Víctor, gracias. Sí, ya. Muchas gracias a todos por ese aplauso. Un saludo muy especial desde acá, desde Oslo, en donde me siento a trabajar todos los días, desde BI Norwegian Business School. Quiero extender un saludo afectuoso a todos los asistentes a Sincretismo Artístico Habla el Arte 2025, hoy en Colima, donde me hubiera gustado mucho estar en persona. Y en especial a los directivos, coordinadores, a los invitados, delegados y demás personas presentes, y en especial al Cuerpo Académico de Arte y Sociedad 92, particularmente al maestro Eliodoro Santos, quien muy amablemente me ha extendido esta invitación. La idea de hoy es contar un poco la historia de una institución cultural de estos lados, del norte de Europa. Y nuestra experiencia con mis colegas conociendo sus proyectos de la Web3, de donde surge el título de esta sesión de apertura. Cuando artistas e instituciones culturales experimentan con nuevas tecnologías, con creación de valor en la Web3. Me refiero a la Galería Nacional de Finlandia, en donde tuve la oportunidad de trabajar hace algo más de un año y observar su proyecto de Web3, un proyecto que se trata de adaptación a nuevas realidades digitales como el blockchain, el arte generativo y los NFTs, que seguramente muchos de ustedes habrán oído en el transcurso de los últimos años. Esta historia de hoy también viene acompañada de varios ejemplos de obras de arte y artistas que son conocidos en un movimiento del arte que está enraizado en el desarrollo de la tecnología blockchain y esa narrativa de la Web3, que es conocido como el criptoarte. Y por eso quiero comenzar con un artista paisano de ustedes, de la casa, mexicano. Les hablo de Diego Álvarez, que más conocido como Ocote, que es un artista de Ciudad de México, también psicólogo social, que conocí hace un par de años. Tuve la oportunidad de trabajar con él y usa la mezcla de culturas y tiempos y espacios en sus obras digitales, creando mundos imaginarios y usando tecnologías como inteligencia artificial
para pensar e imaginar cómo sería un futuro del arte basado en el pasado. Ustedes ven esta imagen en pantalla, que es una de las últimas obras de Diego, de una serie que ha venido realizando en donde conjuga esas representaciones históricas con elementos tecnológicos, creando un mundo futurístico que él ha llamado Tecnotitlán. Diego es uno de esos artistas que no viene de una escuela tradicional del arte. Diego empezó como un artista en el mundo del graffiti, del arte callejero, en sus épocas de estudiante, sin reconocerse a sí mismo como artista como tal, pero que gracias al boom de estos NFTs y también de la tecnología de inteligencia artificial, terminó dándole alas aún más a su creatividad, ¿no? Y pasó de ese mundo análogo del graffiti al arte digital. Diego es uno de esos ejemplos de artistas que han encontrado en el criptoarte y en tecnologías alrededor de la Web3 un espacio para posicionarse en un mundo emergente del arte que era una cosa muy difícil de hacer antes en espacios más tradicionales, digamos, en galerías más tradicionales. Pero el punto es que nosotros creemos o percibimos que estamos viviendo un mundo, un nuevo momento cultural, un nuevo mundo cultural, en donde el arte se inserta en esa idea de la Web3 y los museos e instituciones culturales están abriendo sus puertas también a creadores y artistas para que experimenten con esas tecnologías, ¿no? Blockchain, NFTs, que en teoría prometen transformar la forma en la que creamos, en la que se crea, se comparte y se valora el arte, especialmente el arte digital, pero no solamente. Para poder entender esto, este fenómeno, tenemos que hablar sobre la evolución del Internet. Es también muy importante porque estamos en un proceso de evolución actualmente de donde venimos desde la Web 1, que empezó en el inicio de los 90 hasta el 2004 más o menos, y era una web, si ustedes recuerdan, de solo lectura, ¿no? De solo acceso a información, de leer páginas web y no mucho más. Éramos consumidores de información prácticamente, ¿no? Luego llega la Web 2 y la Web 2 se define como esa época en la que las redes sociales y la interactividad entre los usuarios emerge, ¿no? Y son los usuarios quienes crean buena parte de ese contenido en plataformas donde usualmente tenemos que registrarnos como usuarios. Entonces estoy hablando de la era de Facebook, de Apple, de Google y demás redes sociales, ¿no? TikTok hoy en día, que son empresas prestadoras de un servicio, que es un servicio centralizado, y aquí es donde surge una paradoja de que los usuarios, nosotros como usuarios, somos quienes creamos ese contenido, pero son las compañías tecnológicas, las grandes compañías tecnológicas, las que lo monetizan. Básicamente lo que hacen es cobrarnos con nuestros datos privados los servicios prestados, ¿no? Y como una respuesta a esta situación emerge la Web3. La Web3 es una narrativa, una promesa de una web donde el usuario vuelve a ser el centro como creador y sobre todo como poseedor y dueño del contenido creado a través, por ejemplo, de los tokens, de los NFTs, Non-Fungible Tokens o tokens no fungibles, ¿no? Y se trata de cristalizar ciertos valores como la descentralización, la democratización, el control sobre nuestra propiedad. Entonces no hablamos solo de una colección de usuarios que usan plataformas, sino de una forma de creencia común, una forma de organizarnos para crear colectivamente y compartir el valor creado. Esa es la narrativa de la Web3, ¿no? Esa es la idea de la Web3, de que los usuarios no son solo clientes y tienen que aceptar reglas para participar
en el Internet, sino que son contribuidores y beneficiarios al mismo tiempo, ¿no? Y diciendo esto, entonces es cuando el arte y la Web3 se encuentran y surge este movimiento del criptoarte. Y el movimiento del criptoarte lo entendemos nosotros como un movimiento cultural artístico y no como un estilo de arte como tal. Este movimiento se encuentra precisamente arraigado en ciertos ideales considerados como ciberlibertarios o tecnolibertarios, que ya he mencionado un poco brevemente, pero que básicamente se resumen en rechazar la intermediación de actores y la regulación, por ejemplo, de países y de estados, ¿no? Estatales, actores estatales, donde las personas puedan compartir libremente en el sentido de que no hayan barreras, no necesariamente gratis, pero de que no hayan barreras. Y que genera ciertas posibilidades a actores como artistas, creativos, instituciones culturales, de aprovechar las posibilidades en términos creativos, artísticos, sociales, políticos y económicos. Aquí tenemos una pieza en pantalla, una de las piezas que yo me gusta coleccionar, ¿no? Entonces he coleccionado algunas piezas del maestro Heliodoro, por ejemplo, de arte digital, y esta es una de ellas, Mother Computer. Pero entonces, ¿por qué nos parece importante estudiar este fenómeno sociocultural en las industrias creativas y específicamente en el arte visual? Lo primero es que después de la pandemia nosotros evidenciamos la necesidad de las instituciones culturales de adaptarse a una nueva realidad, ¿no? A una realidad en la que el espacio físico, la presencia física pasa a un segundo plano, ¿no? Porque en su momento, como todos sabemos, pues los museos tuvieron que cerrar las puertas, pero tenían que buscar formas para seguir funcionando, para mantener las luces prendidas, si lo queremos decir de cierta forma, ¿no? Y muchos museos empezaron a interactuar con ciertas tecnologías y algunas de ellas pertenecientes a la Web3 también. Y esta urgencia por adaptarse a realidades digitales también permitió que nuevas formas de interacción surgieran y que nuevas audiencias que no necesariamente son las audiencias, los públicos típicos de los museos, pues tuvieran acceso al contenido cultural de esos museos, ¿no? Por ejemplo, en muchos museos empezaron a usar tours de realidad virtual en general. Y esto produce la explosión del criptoarte en su momento, hace unos años, con la emergencia de los NFTs. El criptoarte como un movimiento cultural a través de estas herramientas, ¿no? Sin embargo, también esa relevancia viene aunada, unida a otro fenómeno que es relativamente reciente, y es el llamado a un giro colaborativo en la museología. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se necesita un giro donde la participación sea más prominente, la participación de los públicos, ¿no? Y eso nos lleva a preguntarnos hasta qué punto ha cambiado la relación con el público hoy en día. Las instituciones entonces son llamadas a intermediar, por ejemplo, diálogos entre comunidades, en su comunidad cercana, ¿no? Donde tienen influencia. Y esto nos recuerda un poco a la práctica de la estética relacional o el arte socialmente comprometido, que es un tipo de práctica artística que surgió a finales de los 80s o 90s y ha venido teniendo mucha más relevancia en los últimos años. Y esto también implica la co-creación entre instituciones y el público, ¿no? Para generar experiencias que pueden ser más enriquecedoras y no simplemente acudir a instituciones como personas que vamos simplemente a ver, ¿no? Y a escuchar lo que nos dicen en la autoridad del museo.
Entonces, después de poner este contexto sobre la mesa, esperando que tengamos más claridad sobre qué significa esa Web3, qué es el criptoarte y la necesidad del giro colaborativo, les voy a contar la historia de la Galería Nacional de Finlandia y su proyecto en la Web3. Como ya había mencionado, tuve la oportunidad el año pasado de estar en Helsinki trabajando con ellos y haciendo un estudio con el que queremos entender las razones o motivos por las que las instituciones se embarcan en experimentar con este tipo de tecnologías pertenecientes a la Web3, los ideales de la Web3, y les abre las puertas a artistas y a creativos, que ellos mismos dicen creativos, ¿no? Porque no son solo, digamos, personas que vienen de un mundo tradicional del arte, sino tecnólogos que deciden explorar su creatividad mediante diferentes tipos de tecnología y explorar con ellos qué formas de valor se generan de dichos experimentos, de esa co-creación, ¿no? En donde cada uno de los actores aporta diferentes recursos, diferente conocimiento, pero donde también se generan ciertas tensiones, porque hablamos de instituciones tradicionales, instituciones muy importantes, el Museo Nacional de Finlandia, ¿no? Como tal, donde siempre han tenido unas formas típicas o clásicas de hacer su trabajo, ¿no? Y esas formas pueden chocar con estos planes innovadores de incluir esta tecnología de la Web3. La imagen que ustedes ven aquí en pantalla es una de las piezas que quedó en segundo lugar de una competición que ya les voy a comentar en su momento. Pero, a ver. Nuestro estudio se trata entonces de un estudio de casos de museos, ¿no? Que explora estos contextos en esta tecnología fuera del contexto tradicional, como ya explicaba. Es decir, nosotros no trabajamos con museos sobre tecnología ni museos de arte contemporáneo como tal necesariamente, sino museos más tradicionales que deciden abrir sus puertas y darle una oportunidad de co-creación y que buscan reconciliar de alguna forma ese papel tradicional del museo con la innovación tecnológica. Y surgen de estas oportunidades, surgen de estos ejercicios oportunidades como desarrollo profesional en la carrera artística para artistas emergentes, pero también de alguna forma estos espacios otorgan legitimización a nuevas formas de arte, ¿no? Nuevas formas, por ejemplo, como el arte generativo o la inteligencia artificial, que eventualmente no han tenido mucho espacio en esas instituciones más tradicionales. Asimismo, los museos, por ejemplo, tienen la oportunidad de usar sus colecciones que son difíciles muchas veces de poner en exhibición porque no tienen espacio, porque no hay los suficientes recursos, y de atraer nuevos públicos, ¿no? De atraer públicos más jóvenes o públicos más interesados en tecnología y abrir espacios para discutir posibles futuros. Futuros no solo en la museología, sino futuros de nosotros como sociedad, de futuro del arte. Y por último, eventualmente percibir alguna ganancia económica a través de los NFTs. Para eso tenemos tres preguntas claves en nuestra investigación. La primera es, ¿qué valor se genera de estos experimentos? ¿Y para quién? Después, se cumplen esas promesas de la Web3 en estos experimentos. La democratización, como ya hemos hablado, esa descentralización de no tener intermediarios, propiedad y control de sus propias obras de arte, por ejemplo, y si surgen nuevas estructuras institucionales dentro del mundo del arte, dentro de ese mundo más tradicional del arte. Y les voy a contar ahora sí en profundidad la historia de Alusta, que es la plataforma cultural en la Web3 de la Galería Nacional de Finlandia. Y hay que recordar que la Galería Nacional de Finlandia es la principal institución encargada de preservar el patrimonio artístico de Finlandia.
y en apariencia, cuando ustedes ven el edificio y cuando entran en esa magnanimidad de la institución, pues uno no cree que sería el lugar más evidente para innovar con la Web3, ni con blockchain, ni con nada de esto, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, ellos iniciaron un proyecto muy interesante, una plataforma que se llama Lusta, diseñada para explorar cómo puede el museo co-crear con artistas y comunidades y usar la tecnología blockchain. Alusta, en su propuesta inicial, fue pensada como un entorno abierto, experimental, accesible para todas las personas, y el museo lo que hizo fue digitalizar más de 27,000 piezas de su colección nacional. Entonces, pensemos en imágenes, pinturas, bocetos, cartas y también los metadatos, ¿no? Y los puso a disposición de las personas, no solo artistas, sino de cualquiera que quisiera explorar su creatividad para reutilizarlos, ¿no? Como Creative Commons. Y a partir de este material lanzaron una convocatoria internacional luego de arte generativo que se llama Combine 24. Y con esta competencia lo que buscaban era que los participantes pudieran reimaginar esas piezas y darles nuevos usos. Muchas de esas piezas que nunca habían sido exhibidas en el museo físicamente por, como les decía, falta de espacio o recursos, ¿no? Y lo interesante aquí es que el museo, siendo protector de ese patrimonio cultural de Finlandia, lo pone a disposición de la gente, ¿no? De una forma mucho más tangible, si lo queremos decir. Y es entonces donde la gente se siente propietaria de esos activos, ¿no? Como ellos mismos, porque es propiedad de la nación, es propiedad de la nación finlandesa. Y por lo tanto, el museo pues no puede obtener un beneficio económico, digamos, pero sí pueden recibir o percibir otro tipo de valor en sus experimentos. Y es aquí donde entramos nosotros a poder distinguir un poco esto junto con ellos. Ana es la directora del proyecto del plan piloto de la Web3 y nos contaba en su momento que para ellos Alusta es una plataforma que usa NFTs para fomentar creación de comunidad. Y parte de eso consiste en brindar las herramientas, ¿no? Ellos quieren poner a disposición todas las herramientas, incluso la plataforma tecnológica, para ver cómo los artistas desean utilizarla y comprender cómo funciona la tecnología y ver qué temas pueden ellos abordar en el museo y desarrollar ese lenguaje para poderse entender, ¿no? Entre el nivel institucional y sus audiencias. Y decía que lo que más le gusta de trabajar con artistas, muchos de ustedes son artistas aquí, es que son fabulosos para usar la tecnología porque lo usan para cosas para las que no fueron diseñadas y para proponer ideas, para remezclar esa tecnología y utilizarla para un propósito diferente. Algo que me pareció muy, muy bonito, digamos, ¿no? de escuchar. Entonces, la competencia de arte generativo creada por la Galería Nacional de Finlandia para pensando en expandir sus horizontes aún más en la Web3. Digamos que fue un espacio para poder experimentar con su propia colección y abrió las puertas a diversos artistas, no solo finlandeses, sino de todo el mundo en una convocatoria abierta. Y muchos de esos artistas que participaron y que tuve la oportunidad de entrevistar, ellos no se sentían incluso artistas o como artistas, ¿no? Pero luego tuvieron la apertura de ese espacio en un museo y empezaron a pensar, entonces yo soy un artista también. Pero claro, al sentirse bienvenidos en este espacio tradicional, ¿no? Y con prácticas como un arte generativo, algoritmos y demás, pues vemos que hay un nuevo movimiento de legitimización de estas formas de arte que es muy interesante, ¿no? Combine 24 usa entonces esa colección. La propuesta era muy sencilla, ¿no? Era invitar abiertamente a personas para generar obras algorítmicas que reinterpretaran esa colección del museo. Y si ustedes ven aquí al lado derecho, esta es
la obra que ganó el primer puesto. El primer puesto de la competencia por Ilmo y Arni Kapanen, que son dos hermanos finlandeses y que vienen del mundo tecnológico, que no vienen de una tradición artística, educados en una escuela de arte, ¿no? En la competencia ellos recibieron más de 100 postulaciones, tuvieron un jurado especializado, se hizo una exposición física donde yo tuve la oportunidad de estar, también muy bonita. Las obras se exhibieron en Helsinki, el público podía interactuar con las piezas porque además eran piezas de arte generativo interactivo, muchas de ellas, ¿no? Entonces uno podía generar las piezas y también, como decimos, como se dice en esa jerga, mintearlas, es decir, volverlas un NFT, si lo queremos explicar fácilmente. Y el público entonces podía interactuar e incluso adquirir esas piezas. No pasa que muchas de las piezas pues tenían un costo mucho más elevado. Pero en realidad era más que un concurso de arte, ¿no? Era una prueba de concepto, era un test que el museo quería usar para ver cómo la institución puede servir como una plataforma para la creatividad impulsada por su misma comunidad. Como le expresó alguna vez Ana, decía, la importancia y los méritos de la colección radican en que son fuente de inspiración, ¿no? Se vuelven fuente de inspiración esas colecciones. Y sí, bueno, la exposición al final física se vuelve una extensión también del concurso en línea, en donde buscaban fusionar lo real y lo virtual, ¿no? Pero del caso finlandés, entonces, podemos destacar algunas ideas iniciales, buscando entender qué formas de valor emergen de aquí. Lo primero es, como ya he dicho, una institución cultural puede actuar como proveedora de plataformas participativas, donde se puede, como una incubadora, digamos, donde la institución no solo es la guardiana del arte, sino que sirve como ese espacio y esa infraestructura donde otros pueden generar valor a partir de ella, a partir de sus propios activos, ¿no? En un ejemplo de co-creación. Luego tenemos el tema de cómo equilibrar la innovación con la inclusión, un tema social, ¿no? Importante para ellos era pensar que cualquier persona interesada, no solo experto en criptomonedas o en blockchain o artistas de renombre pudieran participar, sino cualquiera que tuviera interés. Y ahí el enfoque de esas convocatorias abiertas, ¿no? También declararon un Discord, hicieron talleres para principiantes, para artistas principiantes con blockchain. Y luego esa necesidad de la galería de mantener un pie entre lo creativo y lo económico. Es decir, ellos no rehuyeron esa idea de que los NFTs y sus posibles ingresos puedan ser fuentes alternativas de financiación. Sin embargo, esta no era la razón ni el centro de atención. El centro de atención siempre fue la creatividad, expandir las posibilidades creativas, extender esas producciones creativas, ¿no? Y darle ese soporte a las artistas para poder trabajar e inspirarse con las colecciones. Y por último está la misión social, que es y reputacional, digamos, que es una misión de aprendizaje mutuo y de posicionarse la institución como una institución abierta al público y deseosa de enfrentarse y de abrazar las tecnologías y buscar adaptarse, ¿no? Y ver si funciona o no funciona, porque no quiere decir que todo funcione o que esto sea perfecto o es un test, ¿no? Pero al final es buscar ser pionera en el mundo y en el norte de Europa para legitimar esos espacios artísticos como parte de su misión social en Finlandia. Y hay un valor que me parece muy interesante sobre un artista que participó en la competencia y me permito leer este pedacito donde él decía, creo que hay algo
que aprender de las instituciones tradicionales. Siempre me interesa colaborar con ellas y encontrar un equilibrio entre estos dos mundos, el criptoarte y los museos y galerías tradicionales. Porque hay valor en toda su historia y hay valor en el conocimiento que reside en estas instituciones y por supuesto en las personas que trabajan allí, de quienes puedo aprender a expandir mi carrera artística y llegar a otros públicos. Entonces vemos cómo estos artistas que emergen, digamos, en un lugar alternativo a los lugares tradicionales, ven un valor también en esa inmersión de instituciones culturales en este espacio, ¿no? Pero eso no significa que no hayan tensiones, porque tensiones las hay, ¿no? Y problemas en el camino los hay. Por ejemplo, el control institucional o control curatorial versus esa idea de descentralización, porque los museos están acostumbrados a controlar la narrativa presente en la institución, ¿no? Y las exhibiciones son de alguna forma curadas con mucho cuidado para poder transmitir un mensaje. La Web3, por el contrario, los que participan de la Web3 claman por esa descentralización del control, es decir, que cualquiera pueda remezclar, distribuir, crear, y esto puede encontrar en conflicto con esas jerarquías y esas prácticas institucionales a las que estamos acostumbrados, ¿no? En la galería, por ejemplo, vimos esa lidia entre dar al público rienda suelta a su creatividad. Sin embargo, también tenían que guiar de alguna forma el proceso, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo las instituciones deben aprender a ceder lo suficiente para permitir una participación más genuina de los públicos, ¿no? Pero también sin tener que comprometer sus valores fundamentales. Si hay mucho control, pues eventualmente no se aprovecha esa promesa de la Web3, pero si hay muy poco control, podemos socavar la calidad o la identidad institucional también. Eso es algo problemático, ¿no? O luego está el tema del incentivo financiero versus los valores de misión pública, ¿no? Por lo general, yo creo que todos hemos escuchado que los proyectos de blockchain van acompañados de esas conversaciones sobre criptomonedas y mercados y de especulación, ¿no? Y de esa mercantilización del arte. Y muchos museos pueden sentirse incómodos al pensar que pueden estar motivados por esa tendencia especulativa o el lucro, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay museos que han usado estas tecnologías para buscar formas alternativas de financiamiento, como Belvedere en Viena, que usó el beso de Gustav Klimt y lo fragmentó, por ejemplo, para buscar formas de recaudar fondos. En Finlandia, a pesar de que sí consideraron el tema de los ingresos para los artistas como tal, y había una distribución muy pequeña para la plataforma, digamos que aquí no primó el aspecto financiero, no primaba el aspecto financiero como tal, que no quiere decir que choquen entre ellas, ¿no? Porque la realidad también es que las instituciones, tanto las instituciones como artistas, viven de lo que hacen, ¿no? Pero después de este paseo por la historia de la Galería Nacional de Finlandia, ¿qué implicaciones hay para el sector cultural? Esta exploración, ¿qué sugiere, ¿no? En esa exploración de la Web3 para el futuro de los museos y las instituciones culturales? Y lo primero es pensar que hay una necesidad de replantear el significado de valor en las artes. Tradicionalmente, y me refiero a las artes en las instituciones culturales, tradicionalmente los museos miden su valor a través del número de asistentes, las reseñas, las cifras de miembros o donaciones, en fin, ¿no? El prestigio. Pero los experimentos con la Web3 quizás nos ponen a pensar un poco más de cómo debemos medir ese valor, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en cuántas personas co-crearon arte con nosotros como institución o en dónde circularon esas muestras digitales, esas obras digitales y si llegaron a nuevos públicos a nivel mundial, o si, por ejemplo, percibimos nuevos ingresos que nos permiten
avanzar en proyectos comunitarios o eventualmente si fomentamos un ecosistema creativo, ¿no? En torno a ese museo, nuevos movimientos artísticos, nuevos estilos que pueden ser bienvenidos aquí, ¿no? Y estas preguntas yo creo que son preguntas que no habrían figurado en un informe de un director de un museo hace una década, por ejemplo. Son preguntas que surgen de este movimiento, ¿no? Lo segundo es, como ya he repetido, que vemos la co-creación comunitaria, ¿no? Las instituciones como espacios y plataformas participativas. Cómo estos experimentos pueden fortalecer esa misión social de valor público en los museos si es realizada con criterio. La galería en Finlandia, por ejemplo, al invitar al público, trata de alinearse un poco con esa visión al servicio, ¿no? Que es la visión de los museos orientada al servicio. Es decir, el museo es un proveedor de un servicio para su comunidad que busca empoderarla, en el caso de Finlandia, para generar aún más contenido cultural y no solamente para consumirlo, no solamente para resguardarlo, digamos, de alguna forma. Y luego de estas ideas, me gustaría enfocarnos un poco en cómo vemos nosotros ese futuro de la co-creación, ¿no? Y es pensar que las instituciones culturales prosperan cuando se mantienen experimentales, cuando se mantienen inquisitivas, cuando prestan atención a esos cambios sociales, como decimos en este párrafo, ¿no? Y la Web3 es uno de esos fenómenos sociales emergentes que podríamos pensar también como por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en el arte, que nos proponen ese desafío a responder a estos cambios, ¿no? Esa intersección entre el arte y la Web3 y la tecnología nunca deja de ser compleja y además es cambiante, cambia, es dinámica. Por lo tanto, abrir las instituciones culturales a esos experimentos de co-creación resulta fundamental para poder afrontar estos cambios sociales y estos retos que nos traen las tecnologías como las tecnologías del blockchain. Y en ese espíritu de co-creación hay también nueva creación de nuevos roles. Aquí viene el tema, por ejemplo, de decir, voy a perder mi trabajo por culpa de la inteligencia artificial, pues quizás no lo va a perder, pero sí eventualmente hay que cambiar los roles, ¿no? De alguna forma. Pero también eventualmente podemos encontrar nuevas oportunidades para engancharnos con otros públicos de una forma más interactiva, para básicamente, como decimos, jugar con esa tecnología y pensar en los modelos de futuro que queremos dentro de una institución que tiene toda la legitimización, ¿no? Como puede ser la Galería Nacional de Finlandia o cualquier museo importante en Latinoamérica, por ejemplo. Y para terminar, yo quiero insistir que la Web3 no es una solución mágica, no todos los públicos están listos, ni todas las tecnologías eventualmente son accesibles, son caras, ¿no? Cuestan. No es lo mismo hablar de la situación cultural en el norte de Europa que la situación que podemos estar viviendo en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Donde el financiamiento, a pesar de que el financiamiento cultural está en crisis en todos lados, no es lo mismo, ¿no? Comparar ambos lados del planeta, pero eventualmente sí es una alternativa que ofrece un laboratorio a futuro, ¿no? Para pensar la cultura de una forma más inclusiva, más participativa, más experimental, respondiendo a ese llamado, ¿no? del giro participatorio, del giro experimental, digámoslo también. Y para eso quisiera plantear unas últimas 3 preguntas que eventualmente sirvan para inspirar la conversación a lo largo del día. Lo primero es si la Web3 puede alinearse con esa misión pública de los museos e instituciones culturales.
y eventualmente desarrollarse mano a mano, ¿no? Luego, ¿qué formas de valor deberíamos priorizar en esta nueva era digital? Ya vimos que hay un valor social muy importante, un componente social muy importante, un valor educativo, un valor de que el museo se vuelve una institución donde podemos adquirir esas capacidades para poder entender estas tecnologías y hacerlo más inclusivo, más incluyente, perdón. Pero también está la cuestión de cómo incluimos a quienes están fuera de ese ámbito digital, ¿no? Que es una realidad también, porque al final esto es un nicho, ¿no? Y tenemos un problema de las capacidades digitales que tenemos que afrontar de alguna forma y que desde el ambiente cultural podríamos contribuir a mejorar esas capacidades digitales, porque digamos que es una realidad social. Y con esto quisiera presentarles la última obra, que es de Ocote otra vez, y esta es algo que me gusta mucho, ¿no? Porque en el espacio de la Web3 encuentra uno todo tipo de arte digital y para mí este pixel animado me parece, además trayendo una tradición cultural mexicana, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Muchas gracias por la atención, espero que hayan podido escucharme bien y estoy dispuesto a responder preguntas o abrir un diálogo. Muchas gracias, Víctor. Damos un aplauso. Para que nos digas un poquito. Estamos en dos espacios acá. Hay dos grupos que están viendo tu ponencia. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta. Creo que hay tiempo para una más. No sé si ella también Grecia quería participar. Si quieres acercarte acá mejor porque si no, no te vas a escuchar. Acá hay una pregunta, Víctor. Es que te veo un poco congelado. Víctor. Víctor, ¿me escuchas? Hola. Yo escucho bien, sí. Creo que está tu micrófono apagado. No, pero ahora está prendido, ¿no? Lo podemos escribir aquí mejor en el chat. ¿Está prendido? Creo que no tenemos señal, ¿verdad? Hola, hola. Víctor, ¿me escuchas? Ok, te van a hacer una pregunta acá. Hola, buenos días. Mi pregunta es... ¿Eh? ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Está prendido el micrófono? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos, papi? ¿A mí me escuchan o no me ¿Allá no hay escuchan? preguntas? Las preguntas las podemos pasar al ponente que o hacer un enlace. Sí. Después. Sí, por acá. Hola. No te escuchamos. Sí te escuchamos, pero de repente se congela tu imagen. Hola. Ok. Hola, hola. Bueno, es que estamos muy lejos, ¿no? Si quieres preguntar.
Yo veo bien allá, a la cámara de Ayala, la veo bien, No. de Patricia. Esa es la pregunta ya. Pero yo lo que no sé si Nada más. Pues si son 15 No es una buena idea. Ahora sí ya me Sí, escucha. sí, yo esa cámara la veo bien y escucho bien. Ah, muy bien. Creo que Mi pregunta era como que cuáles han sido los retos que se ha enfrentado como en esta co-creación de los medios digitales y los NFTs y todo eso. sí. Uno de los retos más grandes es, digamos, no quisiera decir rechazo, pero ese temor de alguna forma a este tipo de tecnologías, ¿no? Que son tecnologías que, como no las entendemos muy bien y como se desarrollan tan rápido, pues eventualmente existe cierto rechazo a explorar con este tipo de tecnologías, ¿no? Y el museo lo experimentó también, ¿no? Desde su misma institución, eventualmente había gente que no lo veía con muy buenos ojos, porque ya sabemos que todo esto del criptomundo, del criptoarte y todo esto nos suena mucho a especulación y como que es un tema como ¿cómo se dice eso? Mi español no funciona muy bien a veces. Como de scam, ¿no? De que nos van a hurtar, a robar. Entonces ese ha sido un reto grande, ¿no? Un reto de no solo en el tema más artístico de darle la apertura a obras generadas con algoritmos, a obras generadas con inteligencia artificial, sino también de aprender a usar estas tecnologías como blockchain y NFTs para poder darse a conocer primero y para poder hacer esas transferencias de una forma más eficaz eventualmente, ¿no? Entonces siempre hay un temor, siempre hay un rechazo, siempre hay sí, una, como que es suspicaz, ¿no? Como que esto no huele bien. Muchas gracias. Hola, Víctor. Me cambié de salón porque ya teníamos problemas técnicos, pero acá estamos. Nada, pues creo que vamos a finalizar acá para no extendernos mucho en tiempo. Te agradecemos mucho. Te vamos a hacer llegar una constancia de participación que le voy a dar lectura ahorita, que dice: la Universidad de Colima, el Instituto Universitario de Bellas Artes otorga la presente constancia a Víctor Renza por impartir la conferencia inaugural titulada Cuando artistas e instituciones culturales experimentan con nuevas tecnologías, co-creación de valor en la Web3, en el marco del 8º Congreso Nacional de Sincretismo Artístico, realizado en la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico el día 4 de abril del 2025. Muchas gracias y pues te dejamos. Gracias a todos ustedes y disfruten el día y hasta la próxima. Bye, Víctor. Gracias.